Buenos días. Hoy es 23 de junio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: lo imposible no existe, es solo lo que no se ha intentado. Así que comenzamos. En el video anterior iniciamos con el análisis de los elementos subjetivos del tipo penal. Como ya sabemos, los elementos subjetivos del tipo se refieren al contenido de la intención o a la finalidad del sujeto activo al momento de realizar la conducta estudio. Estos elementos subjetivos se manifiestan como dolo, culpa o preterintención, que son los títulos genéricos de imputación subjetiva que acepta la conducta típica precisamente de acuerdo con el contenido del artículo 14 del Código Penal vigente en el estado de Sinaloa. En esta ocasión continuaremos con el análisis del dolo como elemento subjetivo genérico del tipo penal, mismo que se integra del conocimiento y de la intención del sujeto activo. Recordemos que de conformidad con el mencionado artículo, el dolo se conceptualiza de la siguiente manera: obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal. De este concepto legal emerge que para que se actualice el dolo, el autor tiene que saber que realiza un hecho y además tiene que saber qué hecho es el que realiza. Por lo tanto, los elementos del dolo son el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de realización. El primer elemento es llamado también elemento cognitivo, derivado de conocer, mientras que el segundo es designado como elemento volitivo, derivado de voluntad. En consecuencia, podemos decir que obra con dolo quien sabe lo que hace y hace lo que quiere. Ahora bien, nuestros tribunales federales se han pronunciado sobre el concepto de dolo y los elementos que lo integran en diferentes tesis sostenidas al resolver asuntos puestos en su conocimiento. Como ejemplo, vamos a revisar la tesis aislada de la novena época con número de registro 175-605, cuyo rubro dice: dolo directo, sus elementos. Y en su texto se lee: el dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que aunque no las busque el sujeto, prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos, el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce. Por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo. Esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica. De manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no solo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también el querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.
Hasta aquí el texto de esta tesis de jurisprudencia. Como puede apreciarse, en esta tesis se recoge la existencia de los elementos que ya hemos mencionado y que son los que integran el dolo. Estos son los consistentes en el conocimiento y en la voluntad del sujeto activo. Para entender mejor lo hasta aquí expuesto, considero de utilidad comentar también la siguiente tesis de jurisprudencia, que es relativa a los elementos que integran el dolo y que nos deja más evidente la importancia que tiene en la aplicación práctica y diaria de los asuntos puestos en conocimiento de los tribunales el que conozcamos todo lo relativo a la teoría del delito. Esto es para una adecuada solución de los casos prácticos. Esta tesis de jurisprudencia firme y por lo tanto obligatoria es de la 10ª época. Se integró por contradicción de tesis resuelta por el Pleno en materia penal del primer circuito y tiene el número de registro 201-8396. Esta jurisprudencia tiene el siguiente rubro: extorsión telefónica, para acreditar la agravante prevista en el artículo 236, párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, entre paréntesis, contra persona mayor de 60 años de edad, es necesaria la conciencia del agente, el dolo, de esa circunstancia. En el texto de esta jurisprudencia se lee lo siguiente: conforme a la aplicación del principio constitucional del debido proceso legal e implícitamente del diverso de presunción de inocencia en relación con el delito de extorsión, para acreditar la agravante establecida en el párrafo segundo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, consistente en que dicho delito se cometa en contra de persona mayor de 60 años, se requiere el dato de carácter subjetivo consistente en la conciencia del agente, entre paréntesis dolo, es decir, que tuviese el conocimiento pleno de que se estaba aprovechando de la víctima por su edad, lo que no es factible aseverar cuando se emplea la vía telefónica para cometer la extorsión, toda vez que el activo, por las propias características de esa forma comisiva, no conoce las peculiaridades de quien atiende la llamada. Esta tesis se publicó el viernes 16 de noviembre de 2018 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Como podemos notar, en el caso que aborda la tesis de jurisprudencia referida, se aprecia claramente que si el sujeto activo no tiene pleno conocimiento que la acción de extorsión que hubiera realizado recayó precisamente sobre una persona mayor de 60 años de edad, faltaría en ese caso el elemento cognoscitivo del dolo y por ende no llegaría a integrarse el mismo, pues aunque la gente sabía que estaba realizando una extorsión y dirigió su voluntad a conseguir ese fin, falta el conocimiento pleno de que el sujeto pasivo lo era precisamente una persona mayor de 60 años de edad, por lo que no es posible que se actualice el dolo específico de ese delito, ya que el sujeto activo desconocía esa circunstancia al momento de realizar la conducta de extorsión. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés lo aquí expuesto. En la próxima sesión continuaremos con el estudio de las diferentes clases de dolo que pueden manifestarse en las conductas típicas. Hasta la próxima.